Hola, ¿cómo están? Buen día. Mm, Como escribí ayer en la noche, quería comentar algunas cosas eh, para la discusión simplemente, ¿ya? Eventualmente si logro despertar algunas ideas por ahí, alguna reflexión, me doy por pagado. Esta semana, digamos, se supieron los resultados predecibles de la elección, las elecciones presidenciales en Venezuela, y como se esperaba, Maduro se declaró ganador y hay una disputa hoy día, ¿cierto?, por conocer si las actas existen y la legitimidad y la validez de esos documentos, lo cual a todas luces parece muy difícil que se consiga, digamos, ¿ya? Desde el momento que se impidió que gente que era de la oposición pudiera entrar a ver los lugares de votación, y desde que desde el extranjero u organismos internacionales pudieran hacer de veedores, es muy difícil, digamos, ya muestra no tener buena fe en el proceso eleccionario, de modo que las sospechas están más que bien fundadas. Pero también hay otra cosa de la que se ha dicho algo, especialmente escuchaba a Aníbaldo, pero yo también lo había hablado hace unos días atrás con otra persona, y es que cuando se compara, por ejemplo, la dictadura de Pinochet con la dictadura de Maduro, viene inmediatamente al caso hacer la diferencia, porque probablemente en ambos casos se cometieron violaciones de los derechos humanos, no probablemente, se han cometido y se cometieron probadas violaciones a los derechos humanos en el caso de Pinochet, y en el caso de Maduro y Chávez entiendo que también así es. Pero todavía es más reciente, entonces la información todavía no está tan disponible como en el caso de Pinochet. Sin embargo, al término de la dictadura chilena, el país logró estabilizarse, logró crecer, y la prueba es que la ola de inmigrantes viene hacia Chile y no es una huida de chilenos hacia el resto del mundo. Ciertamente está habiendo una huida de cerebros por los problemas y el estancamiento que tiene Chile, y por las limitantes y por todos los prejuicios que hay, que efectivamente existe una soterrada lucha de clases de una élite que, digamos, está muy conforme con el mundo como hasta el momento es, y eso hace que mucha gente joven, como reclamaban algunas madres que quieren que sus hijos vuelvan a Venezuela, hace que las familias también vean con buenos ojos que los hijos se vayan a otros países. Sin ir más lejos, yo conozco familiares y gente cercana que ya ha estado viajando a países desarrollados, y tengo uno en carpeta que está ahí con las maletas preparadas para viajar, de hecho, a un país anglo, digamos, de la Commonwealth, a buscar su futuro, puesto que aquí no dio eh, palo con bola. Entonces, esa es una realidad, pero también está el tema de que lo que hay en Venezuela es una dictadura militar. Se esconden tras la figura de Maduro, pero en verdad el partido de Maduro es el ejército, son las Fuerzas Armadas. Y eso me lleva a la corrupción que existe con las Fuerzas Armadas y por qué hay que tener mucho cuidado con ellas, porque también es lo que pasa en Cuba. Esto mismo lo conversaba ayer y en otras oportunidades también Nivaldo Mochati. O sea, el partido de gobierno son las Fuerzas Armadas. Y en Chile las Fuerzas Armadas jugaron un papel importante para impedir que el socialismo real se instalara en Chile, porque de haber sido así, ya vemos, no hay que ir muy lejos, hay que mirar lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Cuba, para ver lo que hubiera pasado en Chile. Por lo tanto, nunca hay que arrepentirse de lo que en Chile se hizo. Pueden haber habido, de nuevo, ¿hubieron violaciones a los derechos humanos? Sí, pero cuando los países entran en un estado de crisis y descomposición de tal, es imposible que eso no ocurra. ¿Ya? Es imposible que eso no ocurra. Entonces, el que prometa y diga, mire, es que se cometieron tales cosas, sí, es que si hubiesen ganado los del otro lado, probablemente habían hecho una raza similar o peor, como ocurrió en otros lugares, pues como ocurrió en los países donde efectivamente se impusieron los socialismos reales. Entonces, no solamente hubo una raza donde se torturó y se mató a miles de personas, y en otros lugares a millones, sino que además los países a la larga se empobrecieron y la gente perdió incluso hasta su libertad. Entonces, eso para ponerlo en un contexto.
Y ahí viene entonces el papel que juegan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en Chile entonces jugaron un papel que fue decisivo y que ayudó, digamos, a impedir que eso ocurriera, que ocurriera lo que ocurre en Venezuela, que ocurriera lo que ocurre en Cuba, que quedáramos capturados. Pero aparte del papel, digamos, de ese aspecto positivo, y aparte del aspecto negativo de las violaciones que son inevitables que ocurran y los excesos, digamos, cuando los países entran en este estado de descomposición política y de violencia, está el hecho de que detrás de este estado y detrás de, en el fondo, por ejemplo, quiero vincularlo con este otro tema, con el tema del litio y el acuerdo que tiene que ver con Codelco y durante el gobierno de Pinochet haber declarado el litio como un mineral estratégico, ¿ya? Lo que hizo Frey, nacionalizar el cobre. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se logra con eso en definitiva? Lo que se logra con eso es hacer una captura de un bien que es del territorio, ergo de toda la población que habita el territorio, de toda la ciudadanía, hacerla un botín del Estado. Y el Estado, dentro de todo el mundo que puebla el Estado, las Fuerzas Armadas ahí ocupan un papel muy importante. Entonces, ellos tienen el arma sobre la mesa, ¿ya? Entonces, cuando esto que se considera tan fantástico que hizo como nacionalizar el cobre, Frey, y luego lo continuó Allende, y chilenizar Frey, nacionalizar Allende, y luego Pinochet, lo que hace es decir, mire, esto lo hacemos por razón de Estado. Pero de nuevo, ese es el punto a lo que quiero ir. El Estado son unos cuantos miles de funcionarios públicos que viven estupendamente bien, con buenos contratos, con buenos trabajos, que no los puede echar nadie, y con estupendas pensiones, porque las pensiones que tienen la gente de las Fuerzas Armadas y los empleados públicos son fantásticas, digamos, ¿ya? Hay que pensar que el caso del ex diputado Andrade, que era socialista y que fue incluso, si no me equivoco, llegó hasta ministro del Trabajo, su señora se arregló su ex esposa, quiero decir, se arregló una estupenda pensión que llegó a ser escandalosa en Gendarmería, trabajando como civil para Gendarmería, estuvo 1 o 2 años y se retiró con una pensión que pasaba entre los 4 a los 6 millones de pesos por haber trabajado simplemente un par de años. Entonces, de esa manera se arregla la gente que trabaja en el Estado su vida, de modo que cuando decimos razón de Estado, cuando Pinochet dice el litio es estratégico para Chile, no digo que eventualmente no lo sea, pero cuando dice eso, cuando Frey hace la chilenización del cobre y Allende nacionaliza el cobre, lo que se está haciendo es en el fondo decir, esto que es de todos, en verdad es nuestro, ¿ya? Y el punto entonces viene aquí la pregunta política, porque estamos haciendo un poco la reflexión, pero viene la pregunta política entonces. Por ejemplo, en el caso de Pacheco y el acuerdo que está sosteniendo Soquimich, porque Soquimich era público, era del Estado, ¿cierto? Y durante el régimen militar, por ya los arreglos que todo el mundo conoce, finalmente terminó quedándose con la empresa el señor Leroux, ¿cierto? Que era familiar era yerno de Pinochet. Y él obviamente fue parte, digamos, parte involucrada del régimen militar. Entonces, al fin del régimen militar, quedó establecido el tema que de toda la gente que trabajaba para el Estado nadie podía ser echado. Además, por si eso fuera poco, todos, como dije, quedaron con un estupendo arreglo y además el mundo privado, en gratitud eterna por haber salvado sus propiedades y que el socialismo no se estableciera en Chile, privilegia siempre a funcionarios que, retirados del mundo civil del Estado o del mundo de las Fuerzas Armadas, ingresan nuevamente una vez que se jubilan al mundo privado. Entonces tienen sus estupendas pensiones y además son contratados en el mundo civil, entonces tienen dobles ventajas respecto del resto de la ciudadanía que queda totalmente excluida de sus beneficios. Entonces, la pregunta es, ¿el señor Pacheco y estos funcionarios públicos son mandantes o son mandatarios? El presidente Boric, por ejemplo, que
que él se jacta, ¿cierto?, de conducir las relaciones exteriores de Chile. ¿Él es un mandante o es un mandatario? Porque no es lo mismo. Un mandatario, ¿cierto?, es una persona que debe seguir las instrucciones, los propósitos que les son dados por sus mandantes. Y el mandante en una democracia representativa es el pueblo de Chile. Entonces, eh, el, el mandatario en ningún caso puede sostener negociaciones y cierre de acuerdos que perjudiquen al propio mandante. Y eso es lo que viene haciendo consistentemente el presidente Boric en relaciones internacionales. Pero no me quiero ir a relaciones internacionales todavía porque no era el punto de esto, sino que lo que quería tratar son los acuerdos de los negocios públicos. Los negocios públicos son de interés de todos los chilenos, porque nos ayudan o nos perjudican a todos. Cuando el Estado se endeuda, la deuda la pagamos los chilenos, usted, yo, todo, con lo que pagamos, con los impuestos, con lo que paga del pan, con lo que paga de la leche, con la carestía de la luz. Todos nosotros terminamos pagando la deuda de las deudas que contrae el Estado, ¿verdad? Las deudas que contrae Codelco. Entonces, este Pacheco, ¿cierto?, el presidente del directorio, ha ido y ha tomado un acuerdo con los dueños de Sokimich. Sokimich, vinculado con un pasado un tanto oscuro, es una empresa privada, lo ha hecho bien, ha sido exitosa, pero le está entregando a 6 años de que termine su contrato una renovación por 30 años más, sin que haya participado nadie, haciendo las veces demandante, cuando en definitiva es una persona que fue puesta ahí delegada por un mandatario. El mandatario, que tampoco es mandante, que es el presidente de la República, lo designa ahí. El mandatario designa otro mandatario, segundo, que es Pacheco, quien cierra un acuerdo entre 4 paredes sin que el público, la opinión pública, los ciudadanos, tengan nada que decir al respecto. Y eso es inaceptable, porque en definitiva lo que se trata de velar es el interés público de los chilenos. Y vemos que con los dineros que se fueron a las fundaciones, con estas pérdidas y robos que están sufriendo, digamos, los distintos servicios públicos y ministerios, lo que hay es que se está haciendo desaparecer información y que la plata se está fugando por todos lados. Entonces, con la ilusión de la representación, cuyo principio parece no tener fin, todo el tiempo aparece un nuevo representante. Entonces, el mandatario es un representante, pero él nombra a otros representantes, ¿cierto? Entonces tenemos los ministros. Y en las empresas públicas tenemos a los directorios y el presidente del directorio. Otro mandatario, ¿cierto? Pero ellos están cerrando acuerdos y contratos, y en el caso de las relaciones internacionales, que nos están causando profundo daño. Y eso no se había visto antes. Y eso es por la inexperiencia, por la corrupción y porque los chilenos también nos dejamos estar. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un punto sobre el cual necesitamos prestar atención y necesitamos hacer algo. Si en una licitación abierta, internacional, Sokimich se logra adjudicar el contrato con Codelco, bienvenido sea, fantástico. De lo contrario, será otro socio, a lo mejor el que deba tener Codelco. Codelco, como tal, está capturado y es un verdadero botín. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es cuánto sirve a Chile, a los chilenos, a sus ciudadanos, que Codelco siga siendo una empresa privada, porque hoy día tiene una deuda, entiendo que bordea los 18.000 millones de dólares. Todavía tiene valor porque todavía queda cobre de menor ley, pero todavía queda mineral que explotar. Pero lo que es claro es que los mandatarios, digamos, se han declarado en rebeldía y hoy día actúan por su propia cuenta. Y eso es algo que no deberíamos aceptarlo. Y lo mismo pasa a propósito del principio de representación, con los gobernadores y con los gobernadores,
los representantes presidenciales, delegados presidenciales y los concejales. Vamos a votar concejales y alcaldes a fin de año. Pero resulta de que, ¿qué sentido tiene que nombremos concejales y alcaldes nuevamente entregando bajo el principio de representación, delegando los mandantes, nosotros los ciudadanos, a estos mandatarios, a estos representantes que son los concejales y los alcaldes, cuando se roban la plata, vista y paciencia en todas partes? Si se están robando la plata, eso es lo que está ocurriendo. Y la calidad de vida en la mayor parte de los territorios chilenos, de las municipalidades, se ha ido deteriorando. Se ha deteriorado por malas decisiones que han tomado los partidos políticos que se declaran esenciales para la democracia. De acuerdo, pueden ser esenciales para la democracia cuando la democracia funciona bien, pero cuando la democracia no funciona bien, lo que pasa es que la democracia pasa, digamos, a segundo plano. Y entonces vienen otros regímenes que se hacen cargo. Y aquí parece que a nadie le importa eso. Pero de nuevo, entonces tenemos una montonera de alcaldes que están siendo investigados y algunos acusados por robo de dinero, por apropiación ilícita. Entonces tenemos alcaldes y concejales, votamos y los elegimos bajo el principio de representación, pero resulta de que con eso, de alguna forma, y recibiendo ellos además dineros del poder central, porque los municipios en el fondo tienen un financiamiento que es propio, ¿cierto? Con sus patentes, etcétera, pero reciben dinero desde el poder central. Entonces el poder central maneja la razón de Estado, ¿cierto? Maquiavelo, Richelieu, eso es lo que está ahí, pues en el poder central, en Santiago, aquí en la capital. Entonces, ese poder tiene una llave y abre y cierra la llave entregando más o menos recursos a esta gente. Entonces, a lo mejor no es tanto los dineros que se hacen y se apropian del conjunto directo que extrae de la comunidad por la vía de las patentes y los permisos de circulación locales, pero sí lo hace a través de estos ingentes dineros que le llegan a través del poder central. Entonces tenemos una comuna que en la práctica tiene un gobierno que es representativo, pero donde las discusiones de lo público y del interés público muchas veces quedan totalmente sustraídas al interés de lo público. De nuevo, los mandatarios se arrancan con los tarros y los mandantes no tienen arte ni parte, no toman decisiones, ¿ya? Y eso es algo que se debe revisar, porque de lo contrario, lo que hay es que se siguen aumentando los recursos para destinarlos al poder central y el poder central luego los entrega a estos señores y a estos grupos, digamos, de gobiernos regionales o municipales que se están robando la plata. Entonces, por un lado, se entregan beneficios a un bolsillo, con una mano le entregan una ayuda, un subsidio, un beneficio en electricidad, en lo que sea, ¿cierto? Con el registro social de hogares, pero por el otro lado vamos subiendo los impuestos, etcétera, ¿cierto? Entonces los paga por otro lado, se le encarece la vida por un lado y le ayudan con un beneficio, con un subsidio por el otro. Todo eso requiere una administración y esa administración es la que deja la comisión. ¿Me entienden? Por eso las AFP pelean los dineros también, porque administración deja comisión. Y esas comisiones son fantásticas. A veces son legales y en el caso de los municipios lo que estamos viendo es que son ilegales, se están robando la plata, como muchas fundaciones. ¿Ya? Entonces, ese es el punto y es algo que debemos evaluar, porque todo esto se hace a través de el armado legal. Es la ley la que permite que todo esto se haga, ¿de acuerdo? Y mientras no seamos conscientes de eso, no tenemos ninguna posibilidad de mejorar. Lo que ocurre en Venezuela, siempre hay que preguntarse cómo llegó Venezuela a eso, porque aquí en Chile, con el estallido social, cerca estuvo de caer el gobierno, cerca, muy cerca. Entonces, y ahí salieron los señores, los grandes señores, ciertos capitalistas de Chile, cierto, diciendo, pucha, que lo hicimos mal, y golpeándose la piel y colocándose la mano en el pecho. Entonces, todos estamos arrepentidos, o más bien dicho, todos nos dolemos de lo que ocurre en Venezuela,
Pero la pregunta que hay que hacerse es cómo Venezuela llegó a eso, ¿cierto? Y lo que ocurre es que probablemente, como pasa en Chile también, había un grupo de gente que vivía bastante bien a la americana, ¿cierto? Con un buen estándar de vida y grandes partes de la población, digamos, en condiciones de precariedad. Entonces, ¿qué es lo que aparece ahí? Un militar que es siempre lejos el más peligroso. Bukele no es militar, pero ya se arregló y se amigó con los militares. Entonces, eh, entonces aparece Chávez, ¿cierto? Un coronel, un ex militar, que se rodea, ¿cierto?, de incondicionales y que de alguna manera, tomando medidas que sean populistas, logró hacerse del poder y de ahí en adelante vino la debacle. Entonces, como se ha dicho por ahí, eh, no, no siempre, como le dice Ático a Cicerón, ¿cierto? Si cae la república, salvemos la propiedad a cualquier costo. Bueno, eso no siempre es posible, po. Y la prueba es Venezuela. Ahí está la prueba. Venezuela es el caso patente donde cuando el dictador o el régimen es tomado por una persona que no tiene simpatía con la economía, con los capitales, con el comercio, con la industria, lo que hay es que la propiedad que usted tenía básicamente se degrada y se pierde. Y usted tiene que al final agarrar sus maletas y mandarse a cambiar a otro país. Y eso es lo que hay, ¿ya? Pero las cosas se podían haber hecho antes de otra manera. Entonces, esa porfía, ¿ya? Y ese egoísmo enfermizo que hay de no querer ver la causa de los problemas y resistirse hasta la última. Solamente quiero, para cerrar esto, aprovechar de vincular algo que tiene que ver tangencialmente con este tema. Salieron las fotos de los acusados por el asesinato de los 3 carabineros en Arauco. Cuando uno mira las fotos, ¿qué es lo que ve? Porque esto nadie lo dice y las fotos andan circulando por ahí y ya se publicaron. Son muchachos. Las 3 fotos que andan dando vuelta son cabros de 25 años, 27 años. No creo que el mayor de los que aparezca ahí tenga más de 30. Entonces, el crimen que cometieron ciertamente fue un crimen cruel. Fue cruel porque los mataron, los redujeron. Los mataron, los ejecutaron. Ese es el término correcto. Los redujeron, los ejecutaron y luego los quemaron. ¿Ya? Entonces, evidentemente que hubo ahí un ensañamiento que va más allá de lo que es simplemente una ejecución que uno podría considerar política. Porque uno puede entender que en un estado de rebeldía, porque eso es lo importante y de nuevo aquí, por eso lo quería tocar, el mismo día el gobierno, este gobierno y todos los gobiernos hacen cosas engañando a la ciudadanía. El mismo día que salió la noticia de el resultado, el lunes, del resultado de la elección en Venezuela, se confirmó por la Corte Suprema la condena a Yaitul, a 25 años de cárcel condenado. Yaitul es el líder de la coordinadora, era el líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Ahí lo que hay es un movimiento de resistencia que combina una lucha por recuperación de territorios ancestrales que les fueron quitados a los mapuches por el Estado de Chile y que luego los entregó a los colonos que ahí se instalaron. Los colonos vinieron a ser los ocupantes, ¿cierto? Los nuevos poseedores, pero quien les quitó, quien expolió los territorios fue el Estado de Chile. ¿Con quién? Con el ejército, con las Fuerzas Armadas, de nuevo, ¿cierto? Entonces, puede haber, parece sin duda, haber crimen organizado y o crimen o delito común, pero hay ahí un ensañamiento, porque podían haber sido reducidos y ejecutados en un estado de rebeldía, lo que muestra que hayan sido además quemados, muestra que hay
que hay un enojo, una rabia muy grande ahí. Y lo que quiero llamar la atención es que son muchachos que tienen menos de 30 años. El acceso a la universidad a través digamos, de las posibilidades que hoy día tienen todos los jóvenes de acceder a la universidad, con la disminución de las barreras de entrada, ha permitido, sepan leer, no sepan, porque hay una crítica muy grande sobre que no leen lo que usted quiera. Pero ese acceso a la universidad ha permitido y permitirá que una gran parte de la gente mejore su cultura básica. Entonces, el mapuche enojado con el Estado, que tiene una conciencia política ideológica que a lo mejor nosotros podemos no compartir, porque probablemente está vinculada, la idea del comunitarismo indígena está vinculada y se acerca bastante a la idea de propiedad del comunismo, es decir, una propiedad que no está individualizada. Entonces, como se quiera, se combina esas ideologías y esas ideas con sentimientos de injusticia, con acceso a ciertas formas de conocimiento que antes estaban lejanas y que eran excluyentes, y que hoy día ellos tienen acceso a través de las universidades y el conocimiento y la educación superior. Entonces, ahí hay un problema que, en el fondo, de nuevo, la gente que rige este país desde Santiago no se hace cargo. Entonces los colonos hoy día y las familias ya, que digamos es un poco ridículo hablar de colonos a esta altura, porque han pasado más de 100 años de que se instalaron ahí, pero esa gente, claro, le ha tocado sufrir los ataques de esta otra gente que está dispuesta a todo. Entonces, no está tan claro que Yaitul haya sido confirmado como bajo cuerda el mismo día que el tema de discusión eran las elecciones de Venezuela, lo mismo como que se declaró ese día, digamos, fíjense, ese mismo día se declara que Yaitul, la Corte Suprema, lo confirma la condena a 25 años, y ese mismo día se confirman las identidades de las personas que son buscadas por el asesinato de los carabineros. Y ese era el día en que era el comentario de los resultados de las elecciones venezolanas. Entonces, todo un intento burdo por tapar una cosa con la otra, mezclar las discusiones, y al final lo que quiero decir es que haciendo pasar todos estos problemas de la Araucanía a segundo plano, que ahora han empezado, a medida que transcurre la semana, han empezado digamos, a tomar forma, ¿ya? Y el punto es ese, el punto es si el Estado, con lo que está haciendo, resuelve en definitiva el problema o no, porque lo que ocurre es que también hay gente ahí, en el Estado aplica un derecho, y al castigar al mapuche que está, digamos, francamente en estas comunidades en rebeldía, le aplica otro derecho, ¿entiendes? No hay una igualdad en términos legales de lucha, no se aplica el concepto de guerra justa, porque es un Estado contra comunidades que básicamente las declaran rebeldía, por lo tanto tiene todo el poder para aplicarle la ley y hacer como realmente está declarando el hijo de Yaitul, digamos, que probablemente no sea lo que nosotros llamaríamos un ciudadano ejemplar, pero sí tiene el derecho a defender a su padre. Y ha dicho aquí, con el modelo de juicio que se está siguiendo, con testigos ocultos, etcétera, etcétera, este no es un juicio justo. Yo no tengo las competencias para poder decir si es justo o no, porque no es algo en lo que yo me especialice, pero simplemente estoy poniendo el tema de que habrá que ver si en esta disputa y en esta verdadera contienda que hay de rebeldía, que se involucra lucha por territorio con crimen y delito común y crimen organizado, lo que hay son también jóvenes que algunos tienen educación universitaria. Hay uno que ya está preso por ahí, que lo encontraron trasladando, que había estudiado en la Universidad de Concepción, y lo encontraron con droga, eh, pero son muchachos estos últimos que aparecen de menos de 30 años, son gente muy joven. Entonces tenemos que hacernos cargo también de lo que pasa ahí, y mientras esas cosas no se resuelvan y no las discutamos abiertamente, y demos una solución, esto no tiene por dónde mejorar, ¿ya?
ese es el punto. Son varias cosas, pero me parece que las he tratado de diferenciar. Tenemos el tema de la lucha mapuche, hay que ver ahí si el juicio corresponde o no, cómo se soluciona ese tema, y lo preocupante que sean jóvenes de menos de 30 años que hayan actuado con ese ensañamiento, porque eso eventualmente puede que no tenga, digamos... quizás una última cosa valga la pena decir, ya que hemos hablado de las Fuerzas Armadas en distintas ocasiones. Las Fuerzas Armadas, porque ayer se lo escuché en un comentario que estuve viendo en una reunión que hubo en el IES, en Las Condes, en donde el profesor Brito decía algo que yo estoy de acuerdo con él, digamos. Decía que él había conversado con una serie de militares respecto del problema del control de la migración en la frontera y que no le habían dado ninguna respuesta satisfactoria. Yo comparto plenamente lo que dijo. Comparto plenamente lo que dijo Brito respecto de el rol del Estado soy yo, que es el que ha asumido Boric, ¿cierto? Que ha dañado las relaciones exteriores de Chile, por mucho que algunos quieran porque tienen un empleo y reciben de ahí ayudas y prebendas, el plato de lenteja, que tiene un rol de liderazgo. Yo creo que el liderazgo no tiene ninguno, y lo que ha hecho ha perjudicado las relaciones exteriores que Chile tenía con los demás países. Pero además está el tema de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas, lo que han, para gran pesar nuestro, lo que han mostrado es que con todas las condiciones ventajosas que tienen de empleo, de pensiones, de doble trabajo una vez que se jubilan, no han sido capaces de garantizar las fronteras de Chile. Y que aquí me apego a lo que dijo Brito, porque él ha conversado con militares y yo no. Y lo que él dijo ayer fue que las razones que les habían dado eran razones básicamente burocráticas. Y eso es lo que hay, y eso es lo que yo pensaba justamente, por lo tanto me interpreta 100%. Pagamos un altísimo costo por mantener unas fuerzas militares que no han sido capaces de defender las fronteras. Y están todas teniendo sus pymes, sus negocios. La Marina probablemente asociada a aduanas, ¿ya? Y el ejército y las policías asociadas a otros negocios que tienen que ver con la inmigración y cómo se instala la inmigración en las distintas ciudades del país, ¿ya? Armas, trata de blancas, trata de personas, lo que se quiera, ¿ya? El punto es que no han estado ellos a la altura y no parecen tener, como dijo Brito ayer, preocupantemente, ninguna intención de querer hacer algo más. Entonces, esos son problemas, todos graves, que nos deben llamar a la acción. No solamente a conversar y a discutir estas cosas, sino que nos deben llamar a la acción. Y cada uno lo debe hacer desde donde le corresponde, ¿cierto? Yo no trabajo en la academia, no trabajo en la universidad, pero preparo esto y lo comento con ustedes para que se difunda en la opinión pública. Alguien lo verá, alguien podrá decir, mira, él tiene razón aquí. Ok, estamos abiertos, hay que coordinarse, hay que tomar acción, más que solamente hablar. Y el que escribe, pues que escriba y que haga de eso su escritura, y el que tiene que tomar decisiones, que las toma. Pero todos estos son problemas serios que tiene Chile y de los que hay que hacerse cargo, y no puede ser que nosotros como mandantes descansemos simplemente en estos mandatarios que se han rebelado contra nosotros y están tomando decisiones por su cuenta sin rendirle, valga la redundancia, cuentas a nadie. Ese es el punto. Que tengan buen día.